Hermanos, quiero iniciar el mensaje en esta mañana haciendo la siguiente pregunta. Brothers, I want to begin the message today asking the following question. ¿Cuáles son los elementos necesarios para poder tener una adoración bíblica? What are the necessary elements in order to have a biblical worship? Si le hacemos la pregunta al evangélico promedio, sus respuestas pueden variar. If we ask this question to most evangelicals, their answers may vary. Algunos dirán que es necesario tener a un líder que sea sensible al Espíritu Santo Some might say that it is necessary to have a leader that is sensitive to the Holy Spirit, para que éste pueda guiar a la congregación en adoración. that they can lead the worship in the congregation. Muchos en el día de hoy le llaman a estos hombres Many people in today's day call these men, salmistas they call them psalmists, y han tomado el título prestado del libro de los Salmos. and they take that title from the book of Psalms. Otros quizás dirían que no solamente es necesario un director de música, sino que también un grupo de adoradoras. Some might say that it's not only necessary to have a worship leader, but also a group of worshipers, quote unquote. Para ustedes que no saben quiénes son las adoradoras, For those who do not know what a quote unquote worshiper is in the church, usualmente son un grupo de jovencitas con ropas largas y blancas, they're usually a group of young women who are dressed in long white dresses, las cuales danzan frente a la congregación con mucha gracia. and they dance gracefully in front of the congregation as the worship is led. Hace un tiempo me preguntaron que si no teníamos adoradoras en la iglesia I remember it wasn't too long ago that someone asked me, do you have worshipers in your church? y le respondí a esta persona, And I answered to this person, todas las hermanas adoran, all the sisters are todos worshipers. los hermanos adoran. All the sisters are worshipers. Otros quizás dirán que es necesario solamente tener un pianista y un director de himnos. Now, some are on the other side. Some might say that it's only necessary to have a pianist and a hymn leader. Y en algunos casos, si es posible, tener un coro completo. And if it's possible for tradition's sake to have a full choir. Si usted cree que ya lo ha escuchado todo en cuanto a la adoración, déjeme decirle que no ha escuchado casi nada. And if you think you've heard it all as it comes to worship, let me tell you, you've heard nothing. Existe un sector en la iglesia en el día de hoy There's a sector in the church today que todas sus preferencias son cognitivas that all of their preference towards worship are cognitive, o sensoriales. or they're from the senses. Y ellos dicen que es necesario tener aromas en el lugar donde se adora, And they say the ambiance is important. It's important to have certain aromas, luces especiales, special lights, cortinas especiales, special curtains, preparar todo un ambiente que ayude a la adoración. to prepare a whole environment that elevates the worship. Y es posible que usted esté de acuerdo con algunas de las formas de adoración que se han mencionado. Now, it's possible that you may or may not agree with some of these forms of worship. Sin embargo, para todo verdadero creyente, lo único que importa But nonetheless, for the true believer, the only thing that's important es saber qué es lo que dice la Biblia. is to know what the Word says. Queremos saber en esta mañana cuáles son los elementos esenciales para la adoración bíblica según la palabra de Dios. So in today's day, we want to know what are the biblical elements of worship according to God. Si ustedes van a sus boletines, If you go in your bulletins today, ahí tienen una sección para notas. you have a section right there for notes. Y en esa sección para notas tienen una pequeña introducción. And in that notes section, you have a small introduction. Y a esto usualmente le llamamos la proposición del mensaje. And we usually call this small introduction the proposition Y of the si message. ustedes leen conmigo, dice de la siguiente manera. And if you see with me, it says the following. Espero que yo no le haya cambiado nada, ninguna corrección. I hope I haven't made any corrections before I En esta publish mañana nosotros estudiaremos 6 elementos que componen la adoración bíblica this. In today's day, we're going to be looking at 6 elements that compose biblical worship, para que nosotros tengamos una adoración que verdaderamente glorifique a Dios y edifique a cada creyente. so that we can have a worship that truly glorifies God and edifies the believer. Vamos a ver los elementos. El primero es que la adoración bíblica es de Dios. Let's look at the elements. The first one being that the biblical worship is for God. La segunda, la adoración bíblica es a través del mediador dado por Dios, el Señor Jesucristo. The second is that the biblical worship is given through the mediator, who is the Lord Jesus Christ. La tercera es la adoración bíblica es basada en la verdad de las Escrituras. Third is that the biblical worship is based on the truth of the scriptures. La 4 es la adoración bíblica es la que es impulsada por la iluminación del Espíritu Santo.
Fourth is that the biblical worship is what is given through us through the illumination of the Holy Spirit. Y la número 5 es la adoración bíblica es con santidad. The number 5 is that biblical worship is through holiness. Número 6, la adoración bíblica es únicamente a Dios. Number 6 is that biblical worship is only to God. Ahora, con estos principios, Now, with these 6 elements or principles, no queremos decir, hermanos, que estamos refiriéndonos a con qué clases de instrumentos adoraremos, we don't want to make the confusion that we're talking about what instruments should be in worship, o si adoramos únicamente con pistas musicales, or if maybe we should only worship with recorded hymns, o sin música, a capela. or maybe even without music, a Lo que, cappella. lo que queremos decir es que estos 6 elementos o 6 principios regulatorios para la oración debemos de considerarlos en toda nuestra forma de adoración. What we want to say with these elements is these are the 6 regulatory principles that should be given throughout all of worship. Vamos a estudiar el primero. So let's study the first La one. adoración bíblica es de Dios. Biblical worship is to God. Cuando hablamos de la adoración a Dios, es sumamente importante, hermanos, que nosotros podamos entender que el hombre nunca va a adorar a Dios aceptablemente apartado de la revelación divina. When it comes to biblical worship, we have to think first of all that the man will not truly worship God unless it is through the revelation. Es decir, hermanos, que si nosotros queremos alabar correctamente a Dios, That's to say, if we want to worship God correctly, tenemos que hacerlo a través de las Escrituras. we have to do it through the scriptures. Por ejemplo, hace rato cantamos algunos himnos. For an example, just a minute ago we were singing some hymns, Y estos himnos tienen contenido bíblico. and these hymns have a theological continent. Si nosotros no adoramos con un contenido teológico, nosotros no estamos adorando. If we don't worship with theological content, then we're not worshiping. Hace un tiempo me tocó ir a una congregación a predicar, Not too long ago, I was invited to speak in a congregation donde solamente el primer canto y el último tenían contenido bíblico. where in this congregation only the first song and last song had any biblical content. Los cantos intermedios, And all the songs in between, todos hablaban de sentimientos personales, they all talked about personal feelings. hablaban de deseos para con Dios, They talked about their desires for pero God, ninguno tenía teología bíblica. but none of them had biblical theology in them. Hay un canto que posiblemente ustedes han escuchado. There's a song that possibly you've heard before. Dice, cansado del camino, It says, tired in the road. sediento de ti, sediento, thirst. Oh, I thirst for you. Un camino he cruzado, I've crossed the path. mi armadura he desgastado. I'm gonna do it. What is it? My armor. Oh, my armor is not La he desgastado. o sea, wasted. yeah. Yeah. Y vengo a ti. And I come to you. Y cuando uno observa ese tipo de cantos, And when you observe kind of those songs that have that kind of esos letter, cantos no elevan gloria a Dios. those songs don't say much. They don't give glory Esos to God. cantos están centrados en el hombre, They're centered on the man, no están centrados en Dios. and they're not centered on God. Y por esta razón nosotros queremos asegurarnos que toda alabanza sea de Dios. And for this reason, we want to be sure that all worship is to God. Ahora, hermanos, hay un principio que se le llama el principio regulatorio de la adoración. Now, there's a certain principles that are known as the regulatory principles of worship. Si nosotros queremos conocer algo acerca de Dios, And if we want to know something about God, el principio para conocer a Dios es que hay que ir a las escrituras para saber acerca de Dios. the principle about that is that we have to go to the scriptures to know God. Por ejemplo, si queremos saber cómo se revela Dios a los hombres, Now, here's an example. If we want to know how God reveals himself to man, leemos en el Salmo 19, versículo 1 al versículo número 6, we read Psalms 19, que los cielos y la tierra declaran o cuentan la gloria de Dios. that the heavens and the earth declare the glory of God. No vamos a ver el Salmo, pero ustedes hagan sus notas y pueden leerlo en sus casas. We're not going to read the whole psalm, but if you make a note, you can read that whole psalm En el in your own time. Salmo 19, los primeros 6 versículos hablan de la revelación a través de la creación. In Psalms 19, the first few verses talk about the revelation of God through creation. Al igual que en el libro de Romanos, capítulo número 1, versículo 18 al versículo número 20. We find this as well in Romans chapter
1, verses 18 to 20. Mira lo que dice Romanos 1, 18 al 20. Look what Romans 1, verses 18 to 20 says. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. It says, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men." Ahora, note lo que dice el versículo 19. And it says, "Who by their unrighteousness suppress the truth." And then look what verse 19 says. Dice que porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. It says, "For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them." Es decir, que todo conocimiento acerca de Dios es dado por Dios. That's to say, all knowledge that is known about God is given by God. O más bien dicho, todo verdadero conocimiento de Dios es dado por Dios. Or better said, all true knowledge of God is given by God. Y en el versículo número 20 And in verse 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, it says, "For his invisible attributes," his speaking about God, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. it continues to say, "Namely, his eternal power and divine nature have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so that they are without excuse." O sea que lo que nosotros conocemos acerca de Dios es porque Dios nos lo ha revelado a través de la creación. So what we know about God is because God has revealed it to us through creation. Sin embargo, este conocimiento de Dios no es suficiente para la salvación. Nonetheless, just the knowledge of God is not enough for salvation. Necesitamos la revelación dada de Dios dada a través de su palabra. We need the revelation of God that is given through his word. Vayan conmigo al Salmo 19, el que estábamos mencionando hace un rato, Go with me back to Psalm 19 that we were mentioning just a minute ago. y vean los versículos número 7 al versículo número 9. And look at verse 7 through verse 9. Y esta es la revelación específica dada en la palabra de Dios. And this is the specific revelation given by God. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. It says, "The law of the Lord is perfect, reviving the soul. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. The command of the Lord is pure, enlightening the eyes. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. The fear of the Lord is clean, enduring forever. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. The rules of the Lord are true and Sus- righteous altogether. Si ustedes pueden observar, hermanos, en estos 3 versículos, If you know in these 3 verses, se le dan varios títulos a la palabra de Dios. the word of God is given various titles. Por ejemplo, en el versículo número 7 se le llama la ley de Jehová. In verse 7, it's known as the law of the Lord. Y la segunda parte del versículo 7 dice el testimonio de Jehová. In that same verse, he later calls it the testimony of the Lord. Versículo 8 se le llama los mandamientos y el precepto. In verse 8, he calls it the precepts of the Lord and the commandments of the Y Lord. en el versículo 8 es el temor de Jehová In the verse 9, it's the fear of the Lord y los juicios de Jehová. and the rules of the Lord. Encontramos, hermanos, títulos diferentes dados a la palabra de Dios. We find multiple titles that are given to the word of God, Específicamente 6 títulos dados a la palabra de Dios specifically 6, y 6 repeticiones que dicen de dónde viene esta palabra. and 6 repetitions of where this word comes Dice from. de Jehová, de Jehová, de Jehová y de Jehová. It says, of the Lord, 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 and of the Lord. Después de que habla de esto, nos habla del efecto que producen las personas. And then after the psalmist talks about where it comes from, he talks about the effect that it has in the life. Dice, convierte el alma. He says, first of all, reviving the soul, Es fiel, making wise, hace sabio al sencillo. making wise the simple, Alegra el corazón. rejoicing the heart, Alumbra los ojos. enlightening the eyes, Permanece para siempre. enduring forever, Y todos son todos justos. and righteous altogether. Entonces, hermanos, el principio es este. Si queremos saber acerca de Dios, So the principle here is this: if we want to know about God, necesitamos de ir a la palabra de Dios que nos revela a Dios y a su voluntad.
We have to go to the Word of God, which reveals to us God and His will. Ahora, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo número 4, So let's go to the Gospel of John, chapter 4, en el versículo número 24. verse 24 specifically. Aquí el Señor Jesucristo está hablando acerca de Dios Here, the Lord Jesus Christ is specifically talking about God, y de quién es Dios y de quiénes y cómo le deben de adorar. about who is God and how we should worship Him. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, como ya lo mencioné, Let's go to the Gospel of John, chapter 4, verse 24. capítulo número 4, en el versículo número 24. Dice, Dios es espíritu. And he says, God is spirit. Primeramente observamos que Dios es espíritu, es decir, que Él es un ser inmaterial. The first observation we make is that he says God is spirit, speaking about how He is immaterial. ¿Cómo sabemos que Dios es espíritu? Now, how do we know that God is spirit? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Because the Word of God tells us. Ahora, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo. Now, note what the Lord Jesus Christ continues to say. En consecuencia a esta verdad revelada de que Dios es espíritu, The consequence or the next coming, that knowing that God is spirit, los que adoran a Dios, those who worship se Him, les dice cómo deben de adorar. and then he continues to say how we're supposed to Y worship. dice, el versículo dice, deben adorar a Dios en espíritu y en verdad. The verse says, and those who worship Him must worship in spirit Es and in truth. necesario que le adoren, dice el versículo. It's necessary. O sea que no podemos adorar a Dios como nos plazca en gana, So we cannot worship God how it pleases us to sino que a worship Him. Dios se le adora en espíritu. To God we worship in spirit. Obviamente ustedes y yo somos seres físicos, que somos espirituales también. Obviously, you and me are physical beings, but that have a spirit. Pero la adoración no está centrada en lo exterior, en lo físico, But the point is that the worship is not about the exterior, sino en lo interno, en el corazón. but the internal of the heart. Es decir, adorar a Dios de una manera propia. That is to worship God in a Y proper luego ahí context. nota lo que dice, y debe de adorarse en verdad. But it doesn't end there. It says in spirit and truth. Y la única verdad que nosotros tenemos certera en esta vida es la palabra de Dios. And the only certain truth that we have on this earth is Así the que Word si of God. queremos saber cómo podemos o debemos de adorar a Dios, So if you want to know how we are to truly worship God, tenemos que ir a su palabra. we have to go to His Word. Y es por eso, And it's because of this por lo que entre más conocemos acerca de Dios, that the more we know about God, más profunda será nuestra adoración a Él. the more profound our worship to Him will be. Un conocimiento superficial de Dios A superficial understanding of God produce una adoración superficial. is going to produce a superficial worship. Un conocimiento profundo de Dios A profound understanding of God producirá una verdadera adoración de Dios. is going to produce true and profound worship. Por eso es que estudiamos su palabra. And that's why we study His Word. Según este versículo, Now, according to this verse, nosotros tenemos la necesidad de que Dios primero se revele a sí mismo, we have the need for God first to reveal Himself to antes us. de que el hombre verdaderamente pueda adorarle. He must reveal Himself to us before we can truly worship Him. Nota las palabras del Señor Jesús aquí en el mismo versículo 24. Now, note the words of the Lord Jesus in this same verse, La 24. primera cosa que el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana The first thing that Jesus says to the Samaritan woman es que Dios es espíritu. is that God is spirit. Esa es la verdad acerca de Dios. This is the truth about God. Dios es un ser inmaterial, God is an immaterial being. no es corpóreo. He's not bodily. He doesn't have a body. Es decir, que no está sujeto a un tiempo y espacio. This is to say that He's not subject to a certain place or a Ye- certain time. Y en base a esta verdad, And based on this truth, se le debe de adorar en espíritu y en verdad. we are to worship Him in spirit and Si truth. Dios fuera un ser que tuviera cuerpo, If God was a being that had a body, no podría estar en todo lugar. He can't be everywhere at once. Tendría que estar en un solo lugar. He'd have to be in one place. Y nosotros tendríamos que ir a adorarle a donde Él estuviera. And we would have to go and worship Him wherever He was. Pero por cuanto Dios es espíritu, But because God is Él spirit, puede estar en todas partes. He can be in all places. Y en todas partes se le puede adorar, And in all places we can worship. pero se le debe adorar en espíritu y en verdad. But we should worship Him not only in spirit, but in truth. Ahora, hermanos, hemos estado leyendo, o quizás algunos de ustedes ya compraron el libro o lo descargaron gratuitamente en el internet, un libro que recomendamos, Now, we've been reading a book. Maybe you've already had it, you've already have it, or you've downloaded it before it's free. que tiene como título La Iglesia y por qué es importante.
It's called The Church and Why It's Important. Y el autor de este libro dice lo siguiente: And the author of this book says the following. la adoración es siempre una respuesta a la verdad de la palabra de Dios. Worship is always a response to the truth of God. Ese es el principio que regula la adoración. This is the principle that is regulated Para worship. que una persona pueda tener una adoración bíblica hacia Dios, For someone to have a biblical worship of God, primeramente debe de entender la palabra de Dios. they must first understand the Word of God. Y cuando la entiende, And once we understand, entonces adora verdaderamente a Dios. then it will flow out of you true worship of God. ¿Por qué se congrega usted el domingo? Let me ask the question, why do you congregate on Sunday? Porque la Escritura nos dice que nos congreguemos cuando? Because, El it primer día de la semana. because the Bible tells us to congregate when? On the first day of the week. Y ese es el conocimiento de Dios. And that's the knowledge of God. Por esta razón nosotros decimos que la adoración a Dios For this reason, we say that the worship of God se hace a Dios is done to God de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. according to the truth of the Word of God. Entonces, hermanos, So, brothers, la adoración es de Dios. worship is of Es God. decir, que Él nos ha dado a nosotros a través de su palabra That is to say, He has given through His Word los principios que regulan nuestra adoración a Él. the principles that regulate our worship to Him. Si alguien viniera a ustedes el próximo domingo If someone was to come to you the following Sunday, y a la entrada del templo les diera una veladora and at the entrance of the church we gave him a little candle, y le dijera, tenga, pase adelante, and we said, "Here, you may enter." y alguno de ustedes le dijera, ¿para qué es esto? And some of you might say, "What is this for?" O esto es para que usted se ayude en la adoración a And they Dios. say, "Oh, this candle is to help you worship." ¿Cómo esto es posible? How is that possible? Y usted toma, le van a decir, cuando le digamos, usted enciende la veladora, And they might say to you, when we begin worship, you light the la va a candle, levantar al frente you place it in front of you, y usted se va a enfocar en la luz. and you focus on the light. Y eso le va a ayudar a pensar en Dios, quien es luz. And that'll help you focus on God who is light. Mi pregunta, ¿es eso bíblico? Now my question is No. that biblical? No, No, it's not biblical at porque los all. verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Because true worshipers worship in spirit and in truth. Lo que importa es la actitud interna del corazón, The important thing is the internal character of the que heart obviamente se manifiesta externamente, that is obviously manifested externally y la teología con la que estamos adorando. and through the theology in which we are worshiping. Hace rato cantó Grace un canto, Not too long ago, Grace sang a song, y habla un canto de que Cristo todo lo pagó. and it's a song that says, Jesus paid it all. Y en una de las estrofas dice que nada de lo que nosotros podamos traer para nuestra salvación es suficiente o necesario para ser salvados. And one of the verses talks about that nothing we bring before God can help us in our salvation or La, is pregu- necessary. la pregunta es, ¿por qué el autor de este canto escribió eso? Now the question is, why did the author of the song write that? Y la respuesta es porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. And the principle is that salvation is not by works, lest anyone should boast. Entonces, el principio que reguló ese salmo, ese canto, So the principle that regulated that song fue la palabra de Dios. was the word of God. ¿Sí lo podemos entender, hermanos? Can you Entonces, understand si this? queremos adorar a Dios propiamente, So if we want to worship God properly, debemos de adorar a Dios de la forma que Él nos manda a adorarle, porque la adoración es de Dios. we have to worship Him through the principles of His word. Número 2, segundo elemento de la adoración. Now, we go on to the second element of worship. La adoración bíblica es a través del mediador dado por Dios, el Señor Jesucristo. Biblical worship is through the mediator given by God, who is Jesus Christ. Nadie puede adorar a Dios aparte del Señor Jesucristo. No one can worship God apart from Jesus Christ. Nosotros venimos en el nombre de Jesús. We come in the name of the Lord Jesus Christ. Venimos porque el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, We come because Jesus Christ is our porque Savior, Él es nuestro Señor because He is our Lord, y porque es el único mediador que Dios ha dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. and because He is the only mediator given to man through which we can be saved. Ahora ya hemos aprendido que la adoración es de Dios Now, we've learned now that worship is from y God, ahora aprenderemos que la adoración es únicamente a través del único mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo. And now we learn that worship is only through the one mediator, who is Y Jesus alguien Christ. puede hacerse la pregunta, ¿por qué únicamente a través de Cristo y no de María, por ejemplo, o de cualquiera de los santos? Now you might ask, why is worship then only through the one mediator, who is Jesus Christ, and not through another mediator, quote unquote, like Mary or the saints? Y la respuesta es, porque a Dios le plació revelarse únicamente a través de su Hijo Jesucristo. And the answer is because God was pleased to reveal himself through his Son, who is Jesus Christ. Esto quiere decir que no hay ningún otro mediador. This is saying that there is no other mediator. Esto quiere decir que nadie se puede relacionar con Dios, adorar a Dios por sí mismo. And that is to say that no one can come to God or worship God in and of themselves. Es necesario un mediador. A mediator is necessary. Y el único mediador es Cristo Jesús. And the only mediator is Jesus Christ. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. The Apostle Paul, writing to Timothy, Timoteo. to Timothy, is that there's only one mediator between man and God. Primera de Timoteo 2:5 nos dice lo siguiente: We look at this in 1 Timothy 2:5. porque hay un solo Dios. El apóstol Pablo comienza declarando esta gran verdad. Hay un solo Dios. And the Apostle Paul begins by declaring this one truth, and he says, "For there is one God." Y la implicación de esta verdad teológica es que solo a un Dios se debe adorar. And the biblical application of this is that you should only worship one God, for there is only one Hay God. uno solo que es verdadero. There's only one God that is true. Todos los demás son falsos. All the other gods in the world are false. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. For there is only one God, and there is only one mediator between God and man. Note que Pablo utiliza las palabras solamente o solo. Note that Paul uses the word one. Un solo Dios, un solo mediador. One God, one mediator. Uno que está entre Dios, uno solo que está entre Dios y los hombres. One mediator who is between the one God Así and que man. Pablo dice que hay un solo Dios al cual se debe de adorar en primer lugar. So there's first of all only one God whom which we should worship, Y entre ese Dios y los hombres hay un solo mediador. and through that one God and man there is only one Así mediator. que si deseamos adorar a Dios bíblicamente, So if we desire to worship God biblically, la única forma de hacerlo es a través de ese mediador. the only form to do it is through the one mediator. No hay otro camino a Dios, There's no other way to God, solamente Jesucristo. only Jesus Christ. Y así que si alguien desea adorar a Dios de una manera propia que a Dios le agrade, So if someone desires to worship God in a proper manner that pleases God, tiene que hacerlo a través de Jesucristo. they have to do it through Jesus Christ. Hermanos, mucha gente hoy en día cree que puede acercarse a Dios por sí mismos. Brothers, many people in today's day think they can come to God just by El themselves. problema es que ningún ser humano se puede acercar a Dios por sí mismo. Now the problem is that no man can come before God in their own Nuestro will. pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Sin has made a separation between God and man. La Escritura dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. The word says that God is clean of eyes to see evil. Es decir, que si alguien intenta acercarse a Dios por sus propios méritos, Dios no lo recibirá. This is to say, if anyone tries to come before God by their own works, Y por he esta will not razón, receive them. por esta razón es necesario un mediador. And for this reason, there is a need for a mediator. A veces, hermanos, pensamos únicamente que Jesucristo es nuestro mediador solamente para la salvación. Sometimes we get into the mentality of thinking that Jesus is only our mediator for salvation. Pero nuestro Señor Jesucristo es nuestro mediador para todo, incluyendo la adoración a Dios. But Jesus Christ is our mediator for everything, including worship. Cuando venimos a adorar en el nombre de Jesús. When we come to worship in the name of the Lord No Jesus en nuestro Christ. nombre, Not in our name, no en nuestros méritos personales, not by our personal sino en merits, el nombre de Jesucristo solamente. but through the name of the Lord Jesus Christ only. Esto nos lleva al tercer elemento de la adoración bíblica. And this brings us right to our third principle of worship. La adoración bíblica, el tercero es que la adoración bíblica está basada en la verdad de las Escrituras. And the third is that biblical worship is based on the truth of Scripture. Este elemento está relacionado con el primero que vimos, que la adoración es de Dios. This
principle is tied to the first principle, which is that the worship is revealed from God. Pero en las Escrituras encontramos la verdad acerca de lo que debemos saber acerca de Dios. But in Scripture, we find the truth of how we come before God. En las Escrituras encontramos acerca del carácter de Dios, In the Bible, we find the character of God. sus atributos, We find His attributes. sus obras, We find His works. su misericordia, We find His su mercy. amor, We find His love, etcétera, etcétera. etc., etc. Por ejemplo, hoy estudiamos acerca de la inmutabilidad de Dios. An example, today we learned about the immutability of God in the Spanish. Es decir, que Sunday school. Dios no cambia. That's to say that God does not change. Y por cuanto no cambia, podemos confiar en Él siempre. And because He does not change, we can confide in Him always. Ahora, esta verdad Now, this truth, la encontramos en todas las Escrituras. we find it in all the Scripture. Y hay un versículo en Romanos 11:36 And there's a verse in Romans 11:36 que personalmente creo que resume todo lo que tiene que ver este principio de adoración a Dios. that I think sums up pretty well the truth about God. Romanos, en los primeros 11 capítulos, Romans in the first 11 chapters, habla acerca de la teología de la justificación, it talks about the theology of justification la santificación, and of sanctification, la comunión del Espíritu Santo, of the communion with the Holy el Spirit, orden de la salvación, the order of salvation, el plan de Dios para Israel y para la iglesia. the plan of God for Israel and for the church. Y después de decir todo esto, Pablo lo sumariza con las siguientes palabras. And after he goes through all this in the first 11 chapters, Versículo 36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y mire cómo concluye. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. he sums it all up in this last verse on chapter 11, and he says, "For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen." Ahora, ¿a qué cosas se está refiriendo el apóstol Pablo? Now, what are these things that Paul is talking about? A todas las cosas. He's talking about all things. It Al says, ser humano, man, su condición, man's condition, a Dios, to God, su juicio sobre los incrédulos, to His judgment over non-believers, a la misericordia de Dios en la salvación, to the mercy of God in salvation. a su Hijo Jesucristo quien nos justifica con Dios, He's talking about the sanctification through Jesus Christ, a su trato de Dios con el pueblo de Israel about His treatment that He's going to do to Israel, y el trato de Dios con la iglesia. and how He's going to treat the church. Y Pablo dice, hermanos, por cuanto todo, absolutamente todo es de Él, por Él y para Él, lo más lógico es darle la gloria solamente a Él. And he's saying, brothers, because all things are from Him and through Him and to Him, obviously to Him be the glory forever. Por ejemplo, hermanos, si queremos saber la verdad acerca de Cristo, ¿a dónde vamos? For an example, if we want to know about the truth of God, where do we go? Si queremos tener una adoración bíblica a Jesucristo, ¿a dónde vamos? If we want to have a biblical worship to God, where do we go? A su palabra. To His Word. Y vamos a la palabra de Dios que no está adulterada. And we go to the Word of God that is not adulterated. Porque cuando la palabra de Dios se adultera, Because when the Word of God is adulterated, se cambia la persona de Jesús the person of God is y changed. se habla de otro Jesús. And they talk about another God. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. And we find an example of this in John chapter 1, verses 1 to 3. En tan solo 3 versículos se dan grandes y eternas verdades acerca de la persona de Cristo. In just 3 verses, there are great truths that are given about God. Mira lo que dice el versículo 1 al 3. Know what verses 1 to 3 say. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. First, he says, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. And then in 2 and 3 he says, "He was made in the beginning with God, and all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made." Y si leemos el versículo 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. And we continue on and read in verse 4, "In Him was life, and the life was the light of men." ¿Qué verdades teológicas nos enseñan estos 4 versículos acerca de Dios, hermanos? What theological
what theology do these 4 verses teach us? La primera es que Jesús es eterno. Well, first, God is eternal. Dice en Jesús, Cristo. Cristo, no It's Dios. Christ, that Christ is eternal, sorry. Dice, en el principio era el verbo. Because he says, in the beginning was the Word. Esto quiere decir que Jesús siempre ha existido. This is to say that Jesus Christ has always existed. Esto quiere decir que Jesús nunca ha dejado de existir. This is to say that Jesus was never not in existence. O como decían los padres de la iglesia, Or how the forefathers of the church said, no hubo momento en el que Él no fuera. there was not a moment where he was not. Porque los testigos de Jehová en una de sus teologías dicen, por ejemplo, Because, que Jesús es una creación. in the Jehovah Witness, in one of their theologies, they say that Jesus was created. Por esta razón no se le puede rendir adoración. For this reason, you cannot render him worship. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que en el principio era el verbo. But nonetheless, the Bible teaches the opposite because it says, in the beginning was the Word. Y el verbo era con Dios. And the Word was with God. Esto quiere decir que siempre por la eternidad ha estado en presencia o en comunión con Dios el Padre. It is to say that in eternity, he was in the presence and in communion with God. Y concluye diciendo el versículo, y el verbo era Dios. And it continues to say, and the Word was God. Jesús es Dios. Jesus is God. Ahora nota el versículo número 3. Now look at verse 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. It says, all things were made through him. Todas las cosas es una forma de referirse a todo lo que es creado. All things is another way to reference all creation. Entonces esto quiere decir que Jesucristo es el creador de los cielos y la tierra. This is to say that it is referencing Jesus Christ as the creator of the heavens and the earth. Y dice, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. And without him was not anything made that was made. Todas las cosas tienen su causa en Cristo. Everything has its cause in Christ. Ahora nota el versículo número 4. Now look at verse number 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. In him was life, and the life was the light of man. Es decir, que Cristo es el poseedor de la vida, As to say that Christ is the possessor of life, es poseedor y dador de la vida. and he is the possessor and giver of life. Ahora, con esta información de la Escritura acerca de Cristo, Now with this information about Scripture and about Jesus Christ, ¿en qué forma podemos adorarlo correctamente? in what way can we truly worship him? Lo adoramos como Dios, First, we worship him as God, lo adoramos como coigual al Padre, and we worship him as a equal of the Father. lo adoramos como el creador de todas las cosas, And we worship him as a creator of all things, lo adoramos como el poseedor y dador de la vida, as a possessor and giver of life. y por eso le damos gloria. And because of this, we give him Pero glory. si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, But if we don't have the understanding of the Word of God, no podemos adorarlo como Él realmente se merece. we can't worship him how he's truly worthy of being Es worshipped. por eso que este tercer principio tiene que ver con que la verdadera adoración bíblica está basada en la palabra de Dios. That's why this third principle is that biblical worship is done through the truth of God, La verdad de las Escrituras. is in the truth of the Word. Número sorry. 4. Now, number 4. La adoración bíblica es impulsada por la iluminación del Espíritu Santo. The truth of God is impulsed by the illumination of the Holy Spirit. Hemos observado que debemos de adorar en verdad, We've seen that we must worship in truth, pero la verdad de las Escrituras no penetra en el corazón del hombre, al menos que sea a través de la iluminación del Espíritu Santo. but the truth of the Word does not penetrate into the heart of man if it's not through the enlightenment of the Holy Spirit. Usted puede tener la más sana doctrina en una congregación, You can have the most sound doctrine in any pero congregation, cuando viene el tiempo de la adoración, de los cantos, but when the time of worship and song comes, una persona que no es creyente no podrá adorar a Dios, someone who's not a worshiper, who's not a true believer, cannot worship God al truly menos que el Espíritu Santo no ilumine su corazón. unless the Holy Spirit illuminates their heart. El apóstol Pablo dice esto en 1 de Corintios, capítulo número 2, versículo 10 al 16. The Word of God says this in 1 Corinthians chapter 2, verses 10 to 1 de 16. Corintios, 1 Corinthians capítulo 2, versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. and says, these things God has revealed to us through the Spirit.
¿Qué cosas Dios reveló a nosotros por el Espíritu? What things is he talking about De here? acuerdo al contexto en el versículo número 8, If we see in the context in verse 8, cosas, de acuerdo, versículo número 6, desde el versículo número 6. let's start from verse 6. Dice, hablamos sabiduría entre los que no han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece, mas hablamos sabiduría de Dios. It says, "Yet among the mature we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or of the rules of this age. We are doomed to pass away, but we impart a secret and hidden wisdom of God." En el versículo número 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. We jump to verse 9 and it says, "But it is written, but as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him." Hermanos, es decir, que todas las cosas referentes a Dios It's to say that all things that reference God, nos han sido dadas a nosotros, pero en la palabra de Dios, they're given to us through the Word of God, pero las entendemos hasta que el Espíritu Santo les da sentido, les da iluminación en nuestra mente. but we only understand it when the Holy Spirit illuminates it to us. Ahora nota lo que sigue diciendo en los versículos posteriores. Now, let's see what it continues to say in the following verses. Versículo número 11. We look at verse 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie, escucha esto, nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. It says, "For who knows a person's thoughts except the spirit of that person, which is him? So also no one comprehends the thoughts of God except the Spirit of God." Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Ahora escucha la razón, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Now, and then the following verse, verse 12 says, "Now we have received not the spirit of the word, but the Spirit who is from God." And then look what it says in the following, "that we might understand the things freely given to us by God." Ahora en el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. We jump to verse 14 and it says, "The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are not spiritually discerned." Nosotros podemos predicar todas las verdades de la Escritura con mucha claridad, We can preach all the truths of Scripture with the maximum truth. pero si el Espíritu de Dios no ilumina el entendimiento de una persona, la persona jamás comprenderá. But if the Spirit of God does not enlighten and illuminate the hearts of a man, they will not understand. Y como resultado no podrá adorar a Dios. And as a consequence, they will not be able to worship God. Una de las verdades fundamentales en la Escritura acerca del hombre es que el hombre es pecador. One of the fundamental truths about man in Scripture is that man is a sinner, Es que el hombre no es bueno. that man is not good. Los salmos dicen que es peor que gusano. The psalm says that they are worse than an insect. Job dice que es menos que nada. Job refers to himself as less than La nothing. Escritura dice que poniendo a todos los hombres en la balanza, no pesan absolutamente nada. The Word of God saying they put all the men of the world in a balance and they weigh nothing. Y esa verdad acerca del hombre es ofensiva para el hombre, ¿no es así? And that reference that man is nothing is offensive to man. ¿Acaso usted no se ofendió cuando le predicaron el Evangelio y le dijeron que era pecador? Were you not first offended when you heard the gospel that they were calling you a sinner? En lugar de arrepentirnos y venir a Cristo, uno se ofende generalmente. Generally, instead of coming to repentance and understanding you are a sinner, you get offended. Pero ¿qué pasó en el momento en que nosotros reconocimos que éramos pecadores y que no merecíamos estar delante de Dios? What happened in that moment when we realized we were sinners and that we don't deserve to be in the presence of God? Fue el Espíritu Santo que iluminó el entendimiento en nosotros. That was the Holy Spirit that illuminated your understanding. Por esta razón, la verdadera adoración es aquella que es impulsada por la iluminación del Espíritu Santo. For this reason, true worship is that which is impulsed by the illumination of the Holy Spirit. Hermanos, si la iglesia en el día de hoy desea oír la voz del Espíritu de Dios, Brothers, if the church in today's day desires to hear the voice of the Holy Spirit, entonces la iglesia debe de enseñar las Escrituras, then the church needs to teach the Scriptures. porque son las Escrituras que nos hablan a través de Dios,
por Dios. because it is the scriptures that speak of God and through God. Y asimismo la adoración en el Espíritu In that same way, the worship in the Spirit debe de estar basada en la verdad de las Escrituras. should be based in the truth of the ¿Sí podemos scripture. entender eso, hermanos? Can you understand this, brothers? Hermanos, mientras más conocimiento de la palabra de Dios tenga usted en su mente, adorará a Dios de una forma más significativa. Brothers, the more knowledge you have of the Word of God in your minds and in your hearts, the more profoundly you will worship. ¿Sabe cuál es una de las razones por las cuales la iglesia contemporánea hoy no quiere adorar con himnos? Do you know what's one of the reasons that the contemporary church today does not want to Porque- lead worship with hymns? Una gran parte en la iglesia de hoy está privada de la verdad de Dios. Because a great portion of the church in today is deprived of the Word of Porque God. sus pastores los han privado de la verdad. Because their pastors have deprived them from the En Word of lugar God. de darles todo el consejo de la palabra de Dios, Instead of giving all the counsel of the Word of God, les han dado a escuchar todo lo que ellos quieren escuchar. they've told them everything they want to hear. Y por esta razón no quieren escuchar nada de la palabra, de himnos que contengan la palabra de Dios. For that reason, now they don't want to hear hymns that contain the Word of God. Pero si les presenta cantos sentados en el hombre, ellos son felices. But if you give them songs based on man, they're happy. Estos cantos sí me llevan a la presencia de Dios. Oh, these songs really do bring me to the presence of the Esos Lord. himnos me hacen dormir. The hymns make me fall ¿Sabe por qué lo asleep. hacen dormir los himnos? You know why the hymns make you fall Si asleep? usted va al himnario, el primer himno que tenemos es Santo, Santo, Santo. Because if you go to the hymnal, our hymnal we have, and you look at hymn number 1, Y it's si- holy, holy, Y si holy. usted no desea la santidad, And if you don't desire holiness, no querrá cantar al Dios Santo. why would you want to sing to the holy Pero God? cuando usted desea la santidad de Dios, But when you desire the holiness desea of God, apartarse para vivir vidas santificadas a Dios, when you desire to y apply yourself to abandonar the su holy pecado, life and to abandon your sin, entonces deseará cantar Santo, Santo, Santo. then you will have a desire ¿No to es sing así, holy, hermanos? holy, holy. Is ¿No it es not like así? that, brothers? En quinto lugar, Now, la fifth point. adoración bíblica Biblical worship es con santidad. is with holiness. Hermanos, cuando la verdad de las Escrituras se predica en la iglesia, Brothers, when the truth of the scripture is preached, entonces esta es santificada then you are being sanctified. y el corazón de los creyentes comenzará a adorar a Dios en santidad. And the hearts of the believers will start to worship in holiness. Ustedes conocen lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 17:17. You might know what the word says in John 17:17. En su oración sacerdotal, el Señor Jesucristo pidió al Padre que lo santificara, que santificara la iglesia. In this prayer from Lord Jesus, he asked the Father to sanctify. El Señor Jesucristo pide al Padre lo siguiente diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. The Lord Jesus Christ asked the Father the following. He says, sanctify them in the truth. Your word is truth. Esto quiere decir, hermanos, que para que una persona adore a Dios con temor, reverencia y entendimiento, This is to say if someone is to worship the Lord in reverence, in understanding, and in holiness, primeramente debe de ser santificada por la palabra de Dios. first of all, they need to be sanctified by the word of God. Si la palabra de Dios no santifica primero nuestros corazones, If the word of God does not first sanctify our hearts, nuestra adoración no será elevada a Dios. our worship is not going to be elevated to God. Nuestra oración no será correcta a Dios. Our worship is not going to be correct to God. Por eso hay comentarios cuando la gente sale de un templo, puede decir, caramba, qué himnos tan aburridos. That's why people, when they leave the church, sometimes they make comments like, Por poco y me duermen el día de hoy. what boring hymns. I practically fell asleep today. ¿Por qué tenemos que cantar ese himno anticuado de Santo, Santo, Santo? Why do we have to sing that ancient hymn, Holy, Holy, Holy? Mejor cantemos un canto que nos despierte, Let's sing a song that wakes us up, un canto que me anime. a song that lifts up my spirits. Ponme un ritmo que no me haga dormir. Give me a rhythm that's not going to put me to sleep. El problema no son los himnos. The problem there is not the hymn. El problema es la ignorancia The problem right there is the ignorance. en la mente del corazón de aquel que no desea adorar a Dios. The ignorance in the heart of the one who does not want Y to worship no le God. desea adorar porque no conoce a Dios. And they do not desire to worship God Porque because they do su- not know God. Porque su mente no ha sido santificada con la verdad de las Escrituras. Because their minds have not been sanctified by the truth of the Scripture. Hermanos, la verdadera adoración
viene de Dios. Brothers, true worship comes from God, Y esta debe de ser dada solamente a Dios, and it shall only be given to God, porque solamente a Dios le pertenece la gloria. because it is only to God who deserves the glory. Pero es dada But it's given cuando las mentes y los corazones son santificados a través de la palabra de Dios. when the minds and hearts of man is sanctified by the word of God. Número 6. And we end with number 6. La adoración bíblica es únicamente a Dios. Biblical worship is only to God. Si la adoración bíblica es únicamente a Dios, If biblical worship is only to God, ¿por qué una congregación tiene que preocuparse tanto en que los cantos y lo que se hace agrade a los que participan? if biblical worship is only to God, then why is the congregation so caught up in that everything in the service pleasing the man? Hermanos, cuando Dios transforma un corazón, Brothers, when God transforms a heart, entonces las personas ofrecen naturalmente, then the man will naturally voluntariamente and voluntarily y desinteresadamente and give worship, una verdadera adoración a Dios. and they will give a true worship. Es la única forma, hermanos. It's the only form. Por ejemplo, en Mateo 16, 17, We see this in Matthew 16:17. ustedes ustedes recordarán que en el contexto de este versículo, You might remember that in the context of this verse, el Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos, Jesus asked his disciples, ¿quién dice la gente que soy yo? "Who do people think I am?" Y luego unos opinaron una cosa, And then some said one thing, otros opinaron otra, some of the disciples said another thing, y eso es todo lo que ocurrió, puras opiniones. and that's all that happened, pure opinions. Pero en el versículo número 17 del capítulo 16, But in verse 17 of chapter 16, Pedro dio la respuesta correcta acerca de quién es Jesucristo. Peter gave the right answer of who Christ is. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. In the previous verse 16, he says, "You are the Christ, the Son of the ¿Y qué living le God." dijo el Señor Jesucristo a Pedro? And then Jesus answered him. ¿Qué fue lo que le dijo, hermanos? And what did he say? Bienaventurado eres He says, "Blessed are you, porque eres más inteligente que todos los demás. Simon, for you are the most intelligent of all of them." No, no le dijo No, that's not eso. what he said. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. But he says, "Blessed are you, for flesh and blood has not revealed this to you, but Puede my ver- Father who is in heaven." Puede ver la conexión directa que hay en una adoración bíblica basada en las Escrituras, hermanos. Can you see the direct connection to a true and biblical worship? Cuando la verdad de la palabra de Dios es expuesta When the truth of the word is exposed y el Espíritu Santo da iluminación acerca de la verdad de la palabra de Dios, and the Holy Spirit gives illumination through the word of Jesus Christ, the entonces la Lord, congregación siendo santificada adora verdaderamente a Dios. then the congregation becomes sanctified and truly worships God. Esta fue la respuesta del Señor Jesucristo a Pedro. This was the answer of Jesus. Eres to Peter. bienaventurado, no por méritos propios, He said, "Blessed are you, for flesh and blood did not reveal this to you." lo que el Señor Jesucristo quiso decir que fue Dios quien le reveló a Pedro. But my Father who is in heaven. Hermanos, solo Dios merece la adoración en su iglesia. Brothers, God is the only one who is Solamente worthy of Dios. worship in the church. Only God. Y cuando usted y yo venimos a este lugar And when you and me come here para adorar a Dios corporativamente, to worship God corporately, debemos de hacerlo we have to do it, en primer lugar porque la adoración es dada por Dios. first of all, because worship is given by God. La única forma en la que conocemos los principios de cómo adorar a Dios es porque Dios nos los dio en su palabra. The only way we can know the principles of how to worship with God is because God has given it to us through His Word. Esa es la única razón por la que conocemos estos principios. That's the only reason we know these principles. Entonces, hermanos, So- primero la adoración la adoración bíblica es de Dios. First, biblical worship is from God. Segundo, Secondly, nadie puede adorar a Dios sino a través del Señor Jesucristo. no one can worship God except through the mediator, Jesus Christ. Si usted
no ha sido salvado por el Señor Jesucristo, if you have not been saved by the Lord Jesus Christ, si usted no se ha arrepentido de sus pecados if you have not repented from your y sins puesto su fe en Jesucristo solamente para salvación, and put your faith in Jesus Christ alone for salvation, usted no puede adorar a Dios. you can't worship God. Por más que cante, No matter por más how, que repita lo que está en la pantalla, no matter how much you repeat what's on the screen, su adoración no será recibida por Dios, your worship will not be received by God. porque la verdadera adoración es recibida únicamente a través de Cristo. For true worship is only given through the Lord Jesus Christ. Recuerden que en tercer lugar, la adoración bíblica siempre tiene que estar basada en la verdad de las Escrituras. Thirdly, biblical worship is always based on the truth of Scripture. Si encontramos un canto If we find a song donde no encontramos ninguna verdad de la palabra de Dios en él, or where we don't find a single truth in the ¿qué Word of hacemos God, con in él? it, what do we do with them? yo no tengo una hoja aquí, I don't have a porque piece of paper here. quiero ilustrar ese punto. I want to illustrate this point. Aquí tengo una hoja. Me presentan un canto Let's say this is a song. que yo lo leo y no veo que tiene ninguna verdad de la palabra de Dios en él. I read it and I see that there's no biblical concept in it. Entonces lo único que queda por hacer Then the only thing that's no es worth cantarlo, is not just not sino sing it, tomarlo but y you aventarlo a la basura, get rid of it. porque ahí pertenece. You get rid of it, you throw it in the trash because that's where it belongs. No cantamos cantos porque son populares, Let's not just sing songs because they're popular, porque toda adoración verdadera because all true worship debe de estar gobernada por los principios de la palabra de Dios. should be governed by the principles of the Word. Ahora podemos adorar con piano, Now we can worship with piano, podemos adorar con guitarra, we can worship with guitar, podemos adorar con una pista we can worship eléctrica. with even just the hymns playing on the speakers. Lo que importa es el contenido de los cantos con los que adoramos. What's important is the content of the songs in which we are worshiping. ¿Qué contenido bíblico tienen esos cantos? What are the biblical concepts do these songs sing? Eso es lo que importa verdaderamente, hermanos. That's what's truly important. Hermanos, ¿estamos adorando verdaderamente a Dios? Are we truly worshiping God? ¿Cómo lo sabes? How do you know? ¿Cómo es que tú sabes que estás adorando verdaderamente a Dios? How do you know that you've truly worshiped God? Únicamente a través de los principios de la palabra de Dios sabemos si estamos adorando verdaderamente a Dios. It's only through the principles of the Word that we know if we're truly worshiping God. Que el Señor nos dé a nosotros, hermanos, discernimiento May the Lord give us discernment para poder adorarlo bíblicamente. to worship Him biblically. Y que los domingos que nos reunamos a adorar corporativamente That on the Sundays and where we come together and worship corporately, sean momentos donde verdaderamente glorificamos a Dios. may they be moments where we truly glorify God. Y cuando el que dirige los cantos And when the one who directs the songs cante algo que no es bíblico, sings something that's not biblical, alguien por favor ayúdele. someone help them. Vengan y díganle, Come and tell them. esos cantos no son bíblicos, hermano. The songs are not biblical, ¿Por qué brother. estás cantando eso? Why were you singing something No like da gloria a Dios. that? It doesn't give glory to God. No contiene verdad teológica que me estimule mi espíritu a adorar a Dios. It doesn't have biblical theology that stimulates my soul to worship God. Hermanos, tristemente las iglesias hoy en día se están corrompiendo en su adoración por la presión del mundo. Sadly, brothers, the church in today's day is being corrupted. The worship is being corrupted by the world. Mira, las grandes corporaciones, We're a big corporation, las televisoras, por ejemplo. like the televangelist people. No, Oh, the las televisoras, las the- ABC News. el Oh, ABC, like the big news companies? Yeah. No, nada news, las corporaciones de televisión. oh, the big Sí, TV ya, corporations is sí, what you're trying sí, to say. eso. Okay. Sí. Ellos se preocupan mucho por un contenido nuevo y relevante. They worry more about having something that is new and relevant. Y según las estadísticas, And according to the statistics, una de las compañías más famosas en One of the- este año pasado one of the most famous companies in this last year perdió 38 millones de dólares. lost $38 million. ¿Cuál es la solución? What was the solution? Correr a mucha gente de la que tienen, Get rid of a lot of people that they had, traer gente nueva, bring in new people, relevante, relevant people, con un contenido nuevo y relevante. with new and relevant content. La iglesia The church, no necesita contenido nuevo y relevante. the church does not need new and La, relevant la content. iglesia necesita contenido bíblico, The church needs biblical el content, cual es verdaderamente relevante para la adoración bíblica a Dios. in which is truly relevant for the worship of God. Amén, hermanos. Amen? Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias
Father, we give you thanks. Te adoramos, Señor, We worship you porque solamente tú eres digno de adoración. because you are the only one who is worthy of being worshipped. La única razón por la que estamos congregados en este lugar The only reason why we're congregated here es today porque nuestro Señor Jesucristo is because our Lord Jesus murió por nuestros pecados. died for our sins. Y tú en tu gran misericordia, Padre, And you, in your great mercy, O Lord, a través de tu Santo Espíritu, through your Holy Spirit, nos diste entendimiento. you've given us understanding. Nos llamaste, Señor, al arrepentimiento. You've called us to repentance. Produciste en nosotros el deseo de arrepentirnos. You've produced in us the desire to repent. Abriste nuestros ojos a la vida para poder ver a Cristo como el único y suficiente Salvador. You've opened the eyes of our understanding to see Christ as our only Savior. Y por eso, Padre, te damos gracias. And for this, we give you thanks. Por eso estamos aquí, This is why we are here, adorándote. worshiping you. Y tú a través de tu palabra nos estás santificando And through your word, you are sanctifying us, para que nuestra adoración sea una adoración bíblica, so our worship may be a biblical worship, basada en las Escrituras, based on the que Scriptures, te dé honra y que te dé gloria. that give you honor and glory. Señor, la adoración es de ti Lord, the worship is from you, y la adoración es para ti, Señor, and worship is for you solamente. only. Recíbela, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Receive it in the name of our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.